WTV. ¡Comenzamos! Elevando una oración al Todopoderoso por Honduras. Muy buenos días, bienvenidos una vez más con ustedes. Les invitamos en el comienzo de semana a inclinar su rostro, por favor, y que nos acompañen en una breve oración. Señor, gracias te damos esta mañana. Ponemos en tus manos nuestras actividades. Comenzamos esta semana y todo lo que debemos hacer en ella le encomendamos siempre a ti. Que hoy se haga, Señor, tu santísima voluntad. Señor, danos la docilidad para dejarnos guiar por ti, para dejarnos amar por ti, Señor. Acompaña y te pedimos vehementemente por nuestros compatriotas que desde el miércoles anterior emprendieron ese camino rumbo a los Estados Unidos. Ese es el destino final. Sin embargo, ya sabemos que han sido agredidos por militares y policías en el sector de Vado Hondo, en Chiquimula, Guatemala. Muchos lesionados, Señor. Personas que incluso les han practicado prueba de COVID y ya han salido positivos. Más de 1.400 personas golpeadas. Son hijos tuyos también, Señor. Y ellos no se van intentando alcanzar este sueño porque quieran irse, sino que por la difícil situación económica que se está enfrentando, particularmente en nuestro país. Señor, protégelos, acompáñalos, está siempre ahí con ellos para que sientan tu presencia, que no pierdan la fe y que las autoridades, tanto de Guatemala como del propio México, sean un poco más condescendientes y en su trato hacia estos compatriotas que más de 5.000 se ha informado oficialmente están pasando esta difícil situación. Ayúdanos, Señor, a ser siempre personas firmes en la fe, personas que te llevemos siempre en el corazón. Confiamos en ti y nos refugiamos en ti, Señor. Todo esto, Señor, lo decimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días, Honduras. Qué lamentable, ¿verdad? Las cifras que daba el licenciado Jorge Zelaya, en muchas ocasiones quisiéramos no darlas. Definitivamente muchos hondureños, tanto aquí, ya en el territorio nacional, como fuera, están sufriendo debido a tanta crisis que vivimos actualmente. ¿Cómo están, compañeros? Ya es lunes 18 de enero, iniciamos una nueva jornada informativa, bendecidos y agradecidos como cada mañana. Sí, muy contentos. No, contentos. Contentos en medio Dentro de lo que cabe, dentro de lo que ¿verdad? cabe, Siempre sí. hay que agradecer. Fíjense que ayer estaba viendo un tema con un predicador que me encanta muchísimo, Dante Gebel, y Dante decía, no nos preocupemos por estos temas de este reino. Recordemos que Jesús vino y que el reino de Jesús es otro, es más grande, y que los milagros que usted tiene como ser humano cuando es hijo del Padre son infinitos. Aún en la desgracia siempre habrá una palabra y siempre habrá un accionar de Dios para con sus hijos que le probará que definitivamente es de otro mundo, es de otro reino. Amén, así es. Así es, Definitivamente. difícil las imágenes del fin de semana con nuestros compatriotas, ¿verdad? Migrantes. Bueno, las autoridades, igual los derechos humanos en Guatemala ya se pronunciaron respecto a esto, que Sí, igual mucha violencia mucha ahí. violencia. Esperemos que Sí, no, muchos y va a se seguir están- ocurriendo, vale, perdón, mira, Sí. pero el problema a veces son las declaraciones oficiales que se dan y después lo que ocurre, la Sí, realidad. el hacer y El hacer y el- ajá. Entonces, el accionar muy distinto de lo que se está diciendo. Están Sí. padeciendo, o sea, están Sí. sufriendo, y uno aquí, y el problema es que uno le, miren, no se vayan. No, no y le yo les dije, puede. entonces, ¿y ¿Qué? qué se les ¿Cómo ofrece podemos para decir? quedarse Es aquí? correcto. Esa es la dificultad. ¿Qué le ofrecemos a la gente? ¿Qué le Entonces, vamos a por eso ofrecer? que Dios les hablan del corazón a las autoridades, y que de repente digan, bueno, miren, váyanse por aquí, pero... Que pero- Biden, ya que Biden decida, ¿verdad? Tal Sí. vez Tal algo vez. podamos esperar, Algo, pero algo. sí, fuimos noticia desafortunadamente negativa en todo el mundo por lo que pasó en esta zona de Guatemala. Bueno, y en otros temas también el COVID, pues va en aumento, Sí. compañeros. Ya más de 130,000 casos positivos
Para hablar precisamente sobre esta situación hoy en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya nos va a acompañar la ex secretaria de Salud, hablamos de la doctora Roxana Araujo, para pues saber exactamente cuál tiene que ser la metodología utilizada por las autoridades y sobre todo obviamente de este 100% para prevenir el COVID, el 95%, si no es que más nos corresponde a la población. Así que vamos a hablar sobre ese tema con ella más adelante. Había preocupación el fin de semana también en la zona norte del país, donde los hospitales reportaban su máxima ocupación. Sí, hospitales tuvieron que poner un candado y esperar que un paciente de COVID-19 falleciera para que pudiera ingresar otro. Así estamos actualmente en el país y es lamentable. Y bueno, también muchos centros educativos se perdieron por ETA y IOTA en la zona norte. Pues, y sigue lloviendo. Y sigue lloviendo hasta mañana, probablemente. Había entre el viernes y el sábado, varias zonas de Tela estaban afectadas por la lluvia. Aquí ya tiene que tomarse la decisión de no circular definitivamente. Ya no podemos seguir así. No, mire lo que está haciendo en Londres. Yo tengo dos amigas que estaban estudiando en Londres y las regresaron para España porque allá estaba su mamá y les dijeron no, váyanse, porque nosotros aquí vamos a estar encerrados y si usted se puede regresar, vamos a ver cómo y las regresaron. Pero hay una presión fuerte de parte de los empresarios, pero que ellos tienen que entender. Claro, ahí es donde uno les insiste, o sea, miren, ellos tienen que ser más conscientes. Entendemos que la economía tiene que fluir, pero la salud del pueblo hondureño también. Pero circulemos de eso es prioridad. Como estábamos haciendo, circulemos de a uno. La prioridad del gobierno es la salud de todos sus ciudadanos. Pero tiene presión, así, y yo le digo con conocimiento de causa, no debería de ser así, no debería de ser así, porque prioridad lo que apuntaba Efer, en el sentido de que debería, mire, de ser salud, esto del COVID debería de llevarnos es que si entre más circulemos, más contagio va a haber. Entonces eso deben de entenderlo los empresarios. Es que el problema también aquí cabe mencionar que el tema de la circulación no se cumple. Entonces, de nada sirve que regresemos a los dígitos cuando en muchos establecimientos no lo cumplen. Bueno, pero entonces debe de actuar la autoridad y la gente que no lo cumpla, detenerla y lo cumple. Y veámoslo, algo tan sencillo, los mercados de la capital. Nadie cumple con el distanciamiento, nadie cumple con las medidas de bioseguridad, ni mucho menos con los dígitos. Claro, entonces, pero ese es el problema, ¿cómo actuar? Bueno, pero si toma acción, ahí volvemos también, entonces, si toma acción el gobierno y no cumplimos, entonces, ¿qué se va a hacer? Por ejemplo, ahorita dijo Efer y que deberíamos de circular incluso, volver a los dígitos. De acuerdo al final de la identidad. Ale dice que no se cumple, entonces, ¿qué podemos es lo que hacer? nos queda? Pero fíjese que es responsabilidad de uno. Yo nunca, al final es uno. Es rara la vez que vuelvo a un supermercado. Mire, yo me eduqué y yo quincenalmente, primero por presupuesto, ¿verdad? Porque no hay dinero para tirar. Pero yo pido mejor en línea, es que a mí me da miedo ir al supermercado. Es que hay muchas personas que también por el costo, ¿verdad? Prefieren ir a un mercado capitalino porque obviamente... Por la economía. Pero entonces organizarse y solo ir una vez. De quincena y quincena, porque el problema es estar ahí con ese montón de gente. Bueno, y también en noticias internacionales, en Chile se registró un incendio este fin de semana, consumiendo más de 2.630 hectáreas de bosque y 7 viviendas consumidas, más de 2.000 personas damnificadas. Ya vamos a tener este reporte también en la imagen del día, porque tanto el tema de la sequía en Chile... Tremendo está. El mundo está. Y sumado esto, sumado la sequía muchísimo más. Así es, bueno. Vamos a ir con los contactos. ¿A quién? Está listo Johnny Ariel Quito. A mí me gusta verlos pelear ustedes. Mire, siempre la misma discusión. Abracémonos. No nos abracemos por el COVID, pero sí. Yo le estoy preguntando qué más... Pero yo nunca he entendido cómo es que inició este chisme. ¿Usted lo inició? Él lo inició. Cuando el río suena, ahí que va corriendo. Oíle, qué barbaridad. Vale más que me tiene cariño. No, y mucho, ¿saben ustedes? Y mucho. Vamos con Johnny Ariel. Así es. Johnny, Ariel, Quito y Carlitos en la capital de la República y iremos al norte del país. Muy buenos días, feliz comienzo de semana. Adelante con ustedes, compañeros. Así es, muy buenos días compañeros en los estudios, buenos días al pueblo hondureño. Efectivamente nos hemos trasladado hasta Colonia Jardines de Toncontín. Aquí ustedes pueden observar las imágenes donde pues esta madrugada un incendio acaba de destruir todo lo que está aquí, como una especie de cocina, ¿no? Esto es lo que estamos observando aquí en las imágenes de mi compañero Carlos Zelaya
donde pues gracias a Dios no hubieron pérdidas humanas, solo materiales. Vamos a ver si podemos preguntar qué fue lo que pasó. Buenos días, amigo, ¿cómo está? Bueno, lastimosamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuéntenme. No, lo más seguro una chispa del juego. ¿Había algún juego aquí? Sí, ahí está el juego funcionando ahí ahorita. ¿Y a qué hora fue? No, como a las 4:30. A las 4:30 de la mañana. Pero no había personas ni nada, animales. No, nada. ¿Y aquí, usted vive aquí? Sí. ¿Usted es el dueño de la casa? No, entre 4 hermanos vivimos. 4 hermanos. Pero todos están bien, ¿verdad? No todos, gracias a Dios, estamos bien. Bueno, eso es muy bueno. Y bueno, miramos que las bicicletas y un montón de cosas, ¿no? Sí, son cosas materiales. La vida es lo más importante. ¿Me regala su nombre? Alfredo Tilguat. Muchas gracias, don Alfredo Tilguat. Bueno, es uno de los dueños aquí de este lugar, pero prácticamente todo se quemó. No hay nada. Bueno, allá los frijolitos al fondo. Ni modo. Esto, gracias a Dios, como dice don Tilguat, no hubieron pérdidas humanas, solo pérdidas materiales. Ya esta lámina ni sirve ni para reciclaje ya. Así que este es nuestro contacto, compañeros en los estudios. Regresamos con ustedes. Buenos días. Ariel, Quito y Carlos también desde este sector. Vamos ahora al norte del país. Está listo nuestro compañero Samuelito Cuello. Recibimos en este momento la señal en el norte de la República. Nos indican. Perfecto, vamos a hacer una brevísima pausa. Quédense con nosotros, retornaremos. Como lo ha indicado Efer, también ya está aquí en el estudio la epidemióloga, exministra de Salud, la doctora Roxana Araujo, que nos va a acompañar sobre esto siempre del COVID en Honduras y en el mundo. Es muy importante que sigamos tomando las medidas de bioseguridad porque es determinante en esta situación difícil que estamos enfrentando en este instante. Una breve pausa a través de nuestros canales de televisión, en las estaciones de radio 92.5 FM en el norte y la zona central del país, y en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Regresamos en un instante. Diálogo con Jorge Zelaya. Hola, muy buenos días. Es un gusto, por supuesto, estar con ustedes. Bienvenidas y bienvenidos aquí a Hola Honduras. Estamos ya en el diálogo con nuestra invitada de hoy, la doctora Roxana Araujo. Expertos en medicina aseguran que el país ya está viviendo una segunda oleada de contagios provocados por la COVID-19. Esto debido a la cantidad de casos que se reportan de manera oficial a diario. Otra preocupación es el tema de los recontagios en pacientes que ya padecieron coronavirus, y a esto se suma la evolución de este mortal virus mismo que ya presenta una variante de cepas a nivel mundial. Ex ministra de Salud, epidemióloga, conocedora indiscutiblemente del tema, y el abordaje que lo hace también es en la forma muchísimo más sencilla y entendible de la población, y ese es nuestro propósito, que sigamos tomando las medidas de bioseguridad para tratar de evitar el recontagio en algunos casos y el contagio en las personas que hasta el momento no padecen de COVID-19. Estimada doctora amiga, muchísimas gracias por estar aquí siempre con nosotros. Gracias, muy buenos Siempre días. es un honor compartir con usted, con toda la audiencia, y sobre todo un tema que no sale de la palestra pública. Es un tema que todavía nos ocupa, nos preocupa. Como usted bien lo dijo en su introducción, podríamos estar ante un segundo brote, posiblemente. Continuamos desde el inicio nunca hubo un corte, nunca hubo un ascenso, así como el que nosotros esperábamos, el vértice de una gran curva epidémica y que después un leve descenso y hacer una meseta. No hemos tenido ese tipo de gráfico. Es un gráfico en zigzag, decirnos que es un contagio permanente, activo, que se ha dado desde que inicia la pandemia en nuestro país, durante todo este tiempo. Y sí, tenemos que preocuparnos por dos cosas. Una, por lo que sucedió en el mes de noviembre, que hizo que se quitaran las medidas restrictivas,
Segundo, coincidía justo con la llegada de la temporada de Navidad y de Año Nuevo, que de repente nos relajamos y bajamos la guardia y aumentamos el número de contagios. Y el resultado es lo que estamos viendo en este momento, es decir, la capacidad hospitalaria a veces en su totalidad, algunos días pues en un 70%, pero las unidades de cuidados intensivos siempre han sido pocas en el país. No es que durante estos últimos 9 meses es que se aumentó la capacidad de que las unidades siguen siendo las mismas. Y no solo están para la enfermedad de la COVID-19, sino que están para un montón de patologías en las que la población puede necesitar un cupo en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esa es realmente la preocupación en este momento, que las capacidades hospitalarias siguen siendo las mismas, pero el contagio es más alto en estos últimos días, sobre todo en este mes de enero. Ahora, ¿por qué? Bueno, la gente dice las reuniones de Navidad, Año Nuevo, ¿eso realmente ha provocado que se han incrementado estos casos de COVID en el país? Sí, y fíjense que el contagio, podríamos decir que quienes llevan la mayor parte del virus a sus viviendas son los jóvenes. Y la semana pasada, justo el lunes de la semana pasada, que estaba en un foro, miraba algunas escenas que sucedían en Puerto Cortés. Y era lamentable que a eso de las 10, 11 de la mañana, un grupo de aproximadamente 25 o 30 jóvenes estaban en un lugar que dispensan bebidas alcohólicas. Y la cantidad de jóvenes ahí no mantenían ni el distanciamiento ni las medidas de bioseguridad con la mascarilla. Entonces, si estamos en un departamento tan crítico como es Cortés, en una ciudad donde hay muchos problemas en cuanto a las capacidades hospitalarias, como es Puerto Cortés, y que miremos nosotros los jóvenes que están a la orilla de la playa y que están divirtiendo en un día normal a las 10, 11 de la mañana y sin ningún mecanismo de bioseguridad, pues sí, es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque consideramos que después de todo este sacrificio que hicimos como población, que hemos hecho como población, que estamos haciendo como población, el sacrificio que ha hecho la empresa privada y todavía el ente gubernamental durante este tiempo, podríamos nosotros retroceder enormemente y prácticamente tirar todo este sacrificio al cesto de la basura, porque es como que no estuviéramos haciendo nada. En este momento la diferencia es que el personal de salud es un personal más capacitado en cuanto a la enfermedad, que ya se conocen otras cosas de la enfermedad, pero las capacidades que tiene el sistema sanitario en la parte hospitalaria siguen siendo las mismas. Sí, bueno, hay limitaciones en los países a nivel centroamericano, países asiáticos, en Haití, por ejemplo, toda esa zona, pero propiamente en lo nuestro, ¿qué se debe de hacer? No solo como gobierno, sino que como población. Hay la preocupación que es legítima, se han incrementado, usted mismo lo ha dicho, los centros hospitalarios están informando que en la costa norte están al tope. Acá en Tegucigalpa, arriba del 80%. Entonces, y cuando comentábamos aquí, doctora, en el comienzo del programa, hay incluso de los 4 que estamos, opiniones distintas, que haya circulación, de nuevo volvamos a los dígitos, que las clases presenciales no pueden todavía darse. Definitivamente, ¿qué tiene por el conocimiento técnico que usted tiene? ¿Qué debe de hacerse verdaderamente en el país? Mire, la preocupación es la misma. O sea, desde el inicio, desde que se decide el cierre total se decide porque es una enfermedad nueva, no sabíamos muchas cosas de lo que estaba sucediendo, solo mirábamos las imágenes de lo que ocurría en países del primer mundo. Esas 500 autopsias que hacen en Italia y que viene y nos abre los ojos al mundo científico en cuanto a que la enfermedad no es tan benigna como creíamos, sino que tiene complejidades. Es decir, ya no solo es el problema de la neumonía por la COVID-19, sino que hay problemas de procesos inflamatorios severos. Hay problemas de coagulación intravascular diseminada. A raíz de eso, pues uno miró muy bien esos primeros 5 o 6 meses del aislamiento, de las salidas segregadas, de las salidas a través del último dígito. Pero ya para el mes de septiembre la población estaba saliendo en una mayor cantidad de la permitida. Si bien es cierto, en los moles y en algunos otros centros comerciales, no había siempre la restricción de que usted no entraba si no le tocaba ese día a través de la tarjeta de identidad. Ya para el mes de octubre la población había salido en su totalidad.
La mayoría de la población había salido aún sin haber suspendido las medidas restrictivas. Cuando pasa lo de los fenómenos naturales y que se suspenden las medidas restrictivas, la población ya había salido. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que si bien es cierto que se puede en algún momento que se mire que la incidencia de casos es muy alta, en ese momento es alta, pero que ya miremos que sobrepasa esos 1000 casos diarios que se confirman a través de SINAGER, como lo miramos nosotros en el mes de mayo, junio y julio del 2020, no va a haber de otra que retroceder. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros retrocedemos en el ámbito de la economía? Es que ya hay 400.000 personas que han sido suspendidas de su trabajo, que han quedado prácticamente sin trabajo durante estos meses de la pandemia. Y el retroceder y cerrar la economía significa también que otro tanto de personas puedan quedar sin trabajo. Nosotros, que vivimos en un país empobrecido y que hay miles y miles de personas que viven del día a día, es un retroceso enorme. En este caso, pues siempre se sopesa lo que es la protección a la salud y lo que es la parte de la economía. Pero nosotros no somos un país del primer mundo, somos un país empobrecido que debemos de ser solidarios con aquellas personas que necesiten en este momento que nos sigamos contagiándonos. Es decir, de las personas que probablemente pudieran quedar sin un trabajo. Y estamos hablando específicamente de la empresa privada, que de repente no ha sido sostenible el poder estar pagando a sus empleados si no tiene ingresos. Y si no, mire usted lo que sucedió pues ya para el cierre del 2020, con la noticia del cierre de 2 hoteles, uno en San Pedro Sula y uno en el Distrito Central. Hoteles insignes, claro, de toda la vida, o sea, de tradición y todo. Y eso es lo que de repente sí duele, de que nosotros no miremos que el daño no es tanto así hacia la mayoría, sino que es para un sector que trabaja con la empresa privada. Sí, y gente que queda desempleada. Bueno, primero uno nunca se hubiese imaginado que estos del Honduras Maya, del Marrio, por ejemplo, hubiesen cerrado jamás. Yo ni se me hubiese cruzado por la mente pensar eso, pero por la situación que estamos viviendo, el grave problema aquí, doctora, es la gente que queda desempleada. Pero bueno, entonces habrá que, sigue o debe seguir saliendo la gente sin restricciones de ninguna naturaleza o volvemos a retroceder, como usted decía, que eso es regresar a los controles, a los dígitos. Entonces nos encontramos con esa disyuntiva. Un país tan empobrecido como el nuestro, que es de los más pobres en el mundo, porque esta es la realidad. O sea, uno quisiera decir otra cosa, quisiéramos, pero en la práctica eso es la realidad. Sí. Aquí se incluye ya corrupción, se incluye tal vez la autoestima que no es tan grande del hondureño, el querer salir adelante, el seguir luchando. Hay varios factores, un montón de cosas, pero agregado a ello, en la realidad y en la práctica es que se encuentra, yo le aseguro al presidente, se lo han dicho, bueno, mire, regrese a los dígitos, vuelva a los dígitos, bueno, pero viene la empresa privada y le dice, bueno, pero ¿cómo va a cerrar si se van a perder ese montón de empleos? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y es que el problema es que, vaya, regresamos a los dígitos, perfecto, pero ¿cuánto vamos a cumplir la de la salida? Porque de repente puede quedar solo en el papel. Sí. Como le digo, en el mes de octubre todavía estábamos saliendo con 2 dígitos y la población ya había salido en su totalidad. Ya usted miraba la circulación de las personas, que ya no solo eran las cantidades que uno espera de 2 dígitos en las ciudades. La gente sale por la necesidad. Entonces, exacto. Entonces, si nosotros tenemos que salir y no queremos regresar a ese encierro, a los que no hemos, nadie, pero en el mundo nadie se lo esperaba, que fuera tan prolongado. Yo creo que cuando empezamos en marzo el tema de la pandemia, nunca esperamos que íbamos a llegar a la temporada de Navidad encerrados y con estas restricciones. Pero ¿qué pasa? La contención no ha sido efectiva en parte por lo que nosotros hacemos. Si nosotros sabemos que estamos en un lugar de concentración poblacional y que no debemos de quitarnos esa mascarilla, que si es posible estemos utilizando el alcohol gel de manera frecuente, pero que nosotros no usamos eso, nos exponemos. Y como le digo, no solo en Honduras, el problema es los jóvenes. En todas partes del mundo, la mayor cantidad de contagiantes son los jóvenes, que llevan el virus a sus casas, y en sus viviendas están los papás, los abuelos, los tíos, personas de la tercera edad, por decir así, adultos mayores, o que tienen una enfermedad de base, y ahí son las complicaciones. Lo triste sería regresar a esa alta incidencia de casos que nosotros vimos en el mes de junio, julio y probablemente agosto, donde cientos de personas se miraban en un hospital
No, si lo miramos a nivel de las ciudades de mayor concentración, eran miles de personas esperando un cupo para hacer de cuidados intermedios, y también cientos o miles de personas pudiendo querer obtener un tanque de oxígeno. Es decir, esas escenas fueron sumamente lamentables, no quisiéramos volver a pasar por esa situación. En este momento, desde el punto de vista epidemiológico, lo que se recomienda es como que estuviéramos empezando, es decir, hacer esos muestreos que se miran en la televisión, que son las brigadas que andan de barrio en barrio, hacer esos grandes muestreos, sobre todo en estas dos ciudades de concentración poblacional, como lo es la ciudad de San Pedro Sula y lo que es el municipio del Distrito Central. ¿Regresar el gobierno a hacer esto? Definitivamente, tiene que empezar otra vez a hacer esos muestreos en las colonias, sobre todo aquellas colonias que tienen una alta incidencia de casos, para captar tempranamente a las personas positivas y darles un seguimiento, porque lo que se trata de evitar, la morbilidad va a estar, pero lo que se trata de evitar con todo esto es la alta tasa de letalidad o de mortalidad que pueda existir. Mire, aquí Ever Jafet Larios dice, ¿quién va a mantener a las personas que trabajan, que pasamos día a día trabajando, consumiendo? Ustedes, dice, solo piensan en ustedes al pedir que cierren. Y así textualmente se lo ha trasladado porque realmente... Bueno, yo no soy de las personas que pidan el cierre. Usted mira que yo no soy de las que piden el cierre. Yo podría decir que me puedo poner en el zapato de Ever, si es de los que vive del día a día. ¿Cómo voy a imaginarme de que hoy no voy a salir y no le voy a poder dar de comer a mi familia, a mis hijos? No, yo estoy, por eso les digo y les repito, es que a veces no ponemos atención de lo que escuchamos en la televisión, lo que escuchamos en los medios de comunicación. Sería un retroceso abismal si nosotros volviéramos a un cierre parcial o total. ¿Por qué? Porque tiraríamos al cesto de la basura todo el sacrificio que hemos hecho durante la pandemia. Ahora, también aquí, doctora, y hay alguna gente que no le gusta que se les diga, es responsabilidad más que del Estado, de uno mismo. Cuando digo de uno mismo, nos dicen distanciamiento, nos hablan de usar mascarilla, nos hablan de lavarnos las manos constantemente. Entonces, si esas son las recomendaciones para no contagiarnos de COVID, entonces a veces cometemos el error. No sé si es que nos confiamos, y cuando digo nos confiamos porque me incluyo, honestamente me incluyo. Aquí hay gel para estarse frotando la mano constantemente, cada rato uno, en la oficina, casi en todas las empresas se tiene, pero a veces uno como que se le va la onda. Nosotros en este momento tenemos prácticamente 1,5 metros de distanciamiento, pero si yo quisiera arriesgarme, me hubiera colocado en el centro. Cerca, sí. El hecho es que es un lugar cerrado. Es un lugar cerrado que muy fácilmente, si nos quitamos la mascarilla y viene alguien con el virus que sea asintomático, probablemente alguno de nosotros podría contagiarse. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Si ya en nuestra familia hay una persona diagnosticada positiva, si es posible, porque sabemos también las limitaciones que tenemos en nuestras viviendas. La mayoría de las viviendas son de 2 o 3 dormitorios, cuando mucho. Si no, es un dormitorio que tiene su sala, su comedor y todo en una sola habitación. Entonces el tema del aislamiento es como bien difícil. Sin embargo, sí se debe de considerar cuando ya una persona está positiva, por lo menos que mantenga esa persona las medidas de bioseguridad dentro de su casa, que si está compartiendo en la sala no tiene que quitarse la mascarilla, que los utensilios que va a utilizar durante con el proceso infeccioso sean vasos, platos desechables o solo lo particular para esa persona. Esas medidas las tenemos que guardar dentro de nuestra vivienda para poder evitar el contagio masivo de las familias. En este momento, en los triajes, si usted ha visto las noticias, sobre todo del centro gubernamental, del triaje del centro gubernamental, no solo está llegando una persona, están llegando los papás, los hijos, los abuelos, de todo un núcleo familiar. ¿Qué significa? Que a esa vivienda llegó alguien con el virus y los contagió así de fácil. Y eso era lo que nosotros cuando en diciembre recomendábamos que se iban a celebrar, que solo fuera el núcleo familiar, que no llegaran personas externas ni que se desplazaran a otros lugares, para evitar esos contagios masivos dentro de la casa. Ahora, y le voy a hacer la pregunta por lo vivido. Mi esposa tuvo COVID, yo tuve COVID, uno de mis hijos tuvo COVID.
pero vivían ahí, estaban por lo menos en años de la temporada más crítica. Mi hijo mayor con su esposa y los nietos, y a ellos no les pegó COVID. O sea, sí, eso se puede dar porque todo va a depender de su sistema inmunológico, de cómo esté. Y eso es lo que pasa con los jóvenes, con los niños. Los niños no es que no se enferman, claro que se enferman y a veces los exponemos porque son los que al final andan hasta sin mascarilla. Y la Organización Mundial de la Salud el año pasado, si mal no recuerdo, en el mes de septiembre, octubre, autorizó que los niños menores de 5 años no utilizaran mascarilla por todas las complicaciones que puede dar, ¿verdad? Que puede disminuir el flujo de oxígeno, que pueden sentir cansados y todo esto. Entonces lo limitó a que los menores de 5 años no lo utilizaran. Pero eso puede darse, eso va a ser cómo responda el sistema inmunológico. Por ejemplo, entre nosotros dos aquí, si cualquiera de los dos en este momento estuviéramos contagiados, de repente las partículas que lleguen a donde usted del virus sean muy pocas, en el sentido de que nuestro sistema inmunológico lo reconozca el virus, pero actúe contra el virus y lo elimine. Es decir, usted estuvo expuesto ante el contagio, pero su sistema inmunológico actuó de forma oportuna y usted no se dio cuenta de que estuvo contagiado porque su sistema inmunológico así lo hizo. Y eso es lo que pasa con las personas asintomáticas. O sea, están contagiadas, pero su sistema inmunológico actúa rápidamente y no da sintomatología, no tienen todos los síntomas que nosotros les hemos dicho a la población, que es el dolor de cabeza, la fiebre, la pérdida del gusto, del olfato, el cuadro diarreico, náuseas y todo esto que trae lo de la COVID-19. Entonces ahí es a donde nos tenemos que cuidar. O sea, no nos podemos arriesgar. Al inicio de la pandemia y lo que se miraba en Europa era que los adultos mayores se llevaban la peor parte y mirábamos cómo los asilos en aquellos lugares tenían una gran cantidad de personas fallecidas y cómo se enterraban de forma masiva. Entonces pensábamos que a nosotros nos iba a ir igual. Y si nosotros miramos los datos estadísticos, nosotros tenemos de esos 3.300 personas fallecidas, un gran número de personas que son menores de 50 años. Es decir, personas jóvenes que de repente no tenían ni siquiera una patología de base, pero que falleció. ¿Y eso qué es? Bueno, lo que le quiero decir con eso es que con esta enfermedad no está todo nada escrito, es decir, el comportamiento que puede tener en algún lugar puede ser diferente. Y en alguna persona igual. Y en algunas otras personas. Sí, lo que sí mirábamos y lo comentó una vez la doctora Maradiaga cuando tuvimos una llamada por teléfono, que es la directora del tórax, del Instituto Cardiopulmonar, es que me decía que ella miraba que las personas jóvenes, los menores de 50 años, pero que tenían sobrepeso, eran los que fallecían más rápidamente cuando ya llegaban al hospital. Entonces, esa es una condición que predispone a que usted se pueda complicar el sobrepeso. Bueno, estamos conversando con la doctora Roxana Araujo, exministra de Salud, que nos acompaña esta mañana aquí en el diálogo. Vamos a hacer una breve pausa en la televisión abierta, en nuestras estaciones de radio, y nos quedamos en Facebook para tener sus opiniones, algunas consultas en forma directa a la doctora Roxana Araujo. Con muchísimo gusto la trasladamos también aquí, si ustedes así lo estiman conveniente. Es muy importante las recomendaciones que se están haciendo. Todavía el COVID es una realidad en el país, sigue afectándonos. Le voy a preguntar porque ella y yo también, esta semana yo ya he comenzado en la relación personal, en la actividad política. ¿Qué tan aconsejable es? Porque a veces estamos más de 30 personas en un lugar y lo que a nosotros nos dicen, y por eso se lo voy a consultar al aire, es usar mascarilla doble, un poco de distanciamiento, pero a veces al 100% es difícil el poder cumplirlo en este tipo de actividades. Vamos a la pausa breve. Ale y Ethel continúan con sus comunicaciones en Facebook y volvemos aquí con nuestra distinguida invitada la mañana de hoy.
Bien, gracias Ethel, gracias Alejandra. En Facebook Live estamos siempre en forma ininterrumpida y en este instante regresamos en la televisión abierta, en BTV y en nuestras estaciones de radio para la zona central y la zona norte del país. Conversando con la doctora Roxana Araujo, epidemióloga y exministra de Salud. Nos habíamos quedado con la interrogante, doctora. En la actividad política, aun cuando a partir del próximo fin de semana hay una apertura para la campaña abierta ya estamos a 55 días de las elecciones internas en el mes de marzo, el segundo domingo, el 14, pero ya algunos andamos, porque honestamente hay que decirlo así, yo he comenzado ya desde el lunes anterior a hacer visitas, usted también va en un cargo de elección popular, en el movimiento del doctor Mauricio Oliva, en la 29 que va, ¿verdad?, como candidata a diputada aquí por Francisco Morazán, pero lo que quiero preguntar, a nosotros nos dicen que utilicemos mascarilla doble, 1, 2, el distanciamiento, pero es bien difícil el poder hacerlo. ¿Cuál es, y la interrogante aquí, honestamente, porque usted tiene el conocimiento técnico, es profesional en ello, cuál es la recomendación para aquellos que andan o que andamos ya en la actividad política y tenemos que conversar con un grupo de dirigentes ahí con ellos? Es sumamente difícil en pandemia poder decir que esas actividades son seguras. Son inseguras desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque SINAGER daba unas recomendaciones de que estuvieran al menos 50 personas y no más. Pero sabemos que en ocasiones hay más de 50 personas que no se mantiene ese distanciamiento físico de 1.5 metros. Lo único es que sí debemos de asegurarnos que la totalidad de las personas deben de andar la mascarilla. ¿Por qué el doble de la mascarilla? Porque algunos dudamos de la calidad de la mascarilla. Si supiéramos que andamos una mascarilla de buena calidad, no tendríamos que usar un doble mascarilla, es decir, una quirúrgica, una de tela o doble quirúrgica. Entonces, ante esa eventualidad de que no sabemos cuál es la calidad de la mascarilla, por eso se usa la doble. Algunos otros optan por usar guantes. Esa es una falsa percepción de seguridad. ¿Por qué? Porque mientras usted anda con el guante, usted cree que por andar con un guante desechable no tiene que lavarse las manos, no tiene que desinfectarse las manos. Entonces, de repente lo que hacen es que utilizan el guante y se aplican el alcohol gel. Eso no es correcto. Si usted utiliza guantes es porque va a hacer una actividad específica. Es decir, si yo me quiero proteger tanto y sé que voy al banco, pues yo uso guantes para esa actividad, pero al salir del banco yo tengo que deshacerme de esos guantes. No es que si voy a ir al banco, voy a ir al supermercado, voy a ir a la farmacia y todo el día y toda la mañana voy a andar con los guantes. Eso no es así. Entonces, en ese caso, mejor se les recomienda no usar guantes y que anden su frasco de alcohol gel, que se lo apliquen muy frecuentemente durante 30 segundos para que sepamos que nos estamos desinfectando las manos de esa manera. Y pues si puede lavarse las manos con agua y jabón, que mejor, eso es lo mejor. Va a ser sumamente difícil, probablemente vamos a tener otra alta incidencia de casos con esto de abrir ya la campaña política, porque esta es parte de la democracia del país y no se puede detener tampoco y ya está. Ya hay luz verde para que el fin de semana entre. Entonces, sí creo que va a haber también una alta incidencia, así como lo ocurrido durante la temporada de Navidad. Los hospitales sí, siempre han estado llenos. Eso no es ninguna noticia. Nosotros no venimos a dar una noticia de que, los hospitales se llenaron ahorita. No, los hospitales siempre han tenido sus capacidades a rebasar. ¿Por qué? Porque somos una población enferma. Y no solo es la pandemia de la COVID ni la epidemia del dengue que nos tiene marginados en demanda de los hospitales, sino que la adquisición de los servicios privados se ha hecho tan alta desde hace, ¿qué? No podemos decir una década, desde hace 2 décadas venimos mirando un incremento en la demanda de los servicios públicos, en el sentido que hay una mayor población demandando los servicios públicos. Y cuando llegan a las emergencias, no solo llegan por una patología, lleva por cualquier cantidad de patologías. Entonces, lo que nosotros sí observamos es que una emergencia no debería estar saturada solo por una patología como el caso de la COVID-19, sino que nosotros, si somos conscientes y nos cuidamos y llevamos las medidas de seguridad, pues evitamos ese contagio. Sí.
Bueno, por ahí se regresa, depende también de uno. Exacto, sí. Depende también de uno, porque se pueden hacer recomendaciones. Y entonces aquí la pregunta, ¿ha habido un mal manejo de la pandemia por parte del gobierno como tal, en este caso, o es una mala actitud también de uno como persona? Son cosas combinadas. El caso del mal manejo sería en el sentido de que tuvimos todo un tiempo sumamente importante para aumentar las capacidades de los hospitales y no lo aprovechamos. Y yo se los mencionaba ya desde el mes de marzo, desde el mes de abril del año pasado, de que en otras ocasiones las pandemias o las epidemias nos llegan así, de un solo. Sin embargo, en este caso nosotros mirábamos desde diciembre, enero del año pasado, que ya la Organización Mundial de la Salud nos decía que estaba sucediendo eso en China y que probablemente podría llegar a otros países. Ya cuando lo miramos en España, en Italia, en Alemania, ya era la percepción de que esto iba a afectar a muchos países ya era más grande. Pero a todo esto le daba tiempo a nosotros de este lado del mundo, en este continente, de que nos preparáramos con una mejor atención. Sin embargo, eso no sucedió, a pesar de que yo recuerdo que sí se dieron las instrucciones a las personas específicas para que se prepararan para estas eventualidades, pero no sucedió. Y ya pasaron prácticamente desde marzo a esto unos 10 meses y las capacidades siguen siendo iguales. Cuando hay planes a corto, a mediano y a largo plazo. Si bien es cierto que fue un fracaso total hasta este momento lo de los hospitales móviles para la pandemia, porque no llegaron en el momento que se necesitaban, no se abrieron cuando se necesitaban, que de repente pueden funcionar y van a servir, pues sí, pero no llegaron para el momento en que estaban siendo utilizados. Pero los hospitales necesitan más inversión. O sea, de eso no lo podemos negar. Los hospitales fueron construidos en la década de los 70, de los 80, muy pocos ya del año 2000 para acá, que creo que solo son como 3 hospitales, el Gabriel Alvarado, el de Juticalpa y el de Santa Bárbara. Entonces son hospitales que sí necesitan de inversión. O sea, no podemos obviar eso. Sí. Y aquí yo tenía la pregunta, esto de los hospitales móviles, o sea, cuando la gente escucha las cantidades, 48 millones de dólares y que se pagaron antes de que vinieran los hospitales, que no están funcionando todavía, ni siquiera en un 50%, los 2 hospitales de su capacidad, Tegucigalpa y San Pedro Sula, que están instalados, muchísimo menos los que van para el interior del país. O sea, fue desde donde se mire, corrupción, negligencia y un montón de cosas. Y por eso aquí, doctora, es un gran malestar de la población hondureña que es justificable. No, y es un malestar general de todos. Así es. Yo no creo que usted no se tenga que molestar o que yo no me tenga que molestar. Así es, correcto. Porque al final de cuentas, esa cantidad de dinero que se pagó es con lo que nosotros pagamos, lo de los impuestos que nosotros pagamos. Llámele usted, cualquier tipo de impuesto que usted paga como hondureño es para pagar ese tipo de préstamos. Y que al final usted mira que no resulta lo que esperaba y que todavía, aún a esta fecha, enero del 2021, estemos hablando de abrir hospitales móviles. Yo creo que eso es lo lamentable, eso es lo sumamente negativo de esta pandemia. Es decir, el malestar es general, el malestar no es solo de un sector de la población, es de todos aquellos que de alguna u otra forma pagamos impuestos y que sabemos que vamos a un endeudamiento aún más grande con este tipo de préstamos y que al final, ¿qué? ¿De qué nos ha servido? Sí. O sea, ¿sí van a servir? Bueno, pero ¿en qué momento? Pero justamente no en el momento cuando más se necesitaba. Más necesitaba. Y sume que estamos hablando de unos 1.200 millones de lempiras. ¿Pudieron haberse construido? Bueno, en Olanchito se pone el ejemplo que la gente recaudó allí y hizo un hospital COVID con recaudaciones del pueblo y no se fueron ni 10 millones de lempiras, 10 millones de lempiras, y lo hicieron. Y aquí estamos hablando de 48 millones de dólares, o sea, de 1.200 millones de dólares. Mire, lo positivo podríamos decir que fue el haber abierto los triajes. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario en su atención primaria, que son los centros de salud, fue perdiendo la credibilidad en un porcentaje alto de la población. Y en cambio, esta pandemia al inicio vino con un estigmatismo horrible, espantoso. Es decir, si alguien en su colonia o cerca de usted estaba sospechoso, ni siquiera confirmado de COVID, era como el tiempo de lepra, era la lepra en el tiempo de Jesucristo. Entonces era igual, era una cosa espantosa que llegaran las brigadas médicas con aquellos trajes especiales
y que fueran a una casa en particular era como ponerle una cruz a su casa y que los vecinos lo aislaran, lo marginaran. O sea, vino con tantas cosas negativas que las hemos ido superando, pero que aún nos falta. Esta enfermedad no va a ser la última pandemia que vamos a tener en el país. Y estamos coincidiendo con dos cosas. La epidemia de dengue se continuó el año pasado, nada más que de repente solo fueron los casos de dengue, no los casos de dengue grave, que son las manifestaciones hemorrágicas, y por eso no vimos esa gran cantidad de personas en los hospitales con dengue grave, y vimos a los casos de COVID. Entonces son dos cosas que nos ha estado afectando en el 2020, el dengue y la COVID-19, y que probablemente si no nos cuidamos durante este año, estas dos enfermedades van a seguir existiendo de manera conjunta. ¿Y cuál es la gravedad de tener dengue y COVID al mismo tiempo? Es que para el dengue, en el dengue están contraindicados los medicamentos que se utilizan para COVID. Mire usted la gravedad del problema, y de repente nosotros no le tomamos importancia a esas cosas. Sí. Y quienes hemos tenido dengue y COVID también, o sea, si usted tiene las dos enfermedades simultáneamente, el riesgo de complicarse o de fallecer es mucho más alto. Para la COVID anda alrededor del 5% en algunos lugares de nuestro país. En general se dicen que es de 2.5 a 3%, pero en algunos departamentos es más alto. Y en el dengue la mortalidad siempre ha andado alrededor del 5%. Entonces es una combinación realmente fatal. Es bastante complicado. Bueno, vamos a la pausa una vez más en la televisión abierta y nuestras estaciones de radio, la última. Regresaremos, nos quedamos en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Sus preguntas, sus consultas con la doctora Roxana Araujo, ex ministra de Salud. Volveremos y le preguntaremos, ¿es conveniente o no a esta altura, cuando estamos a pocos días de regresar a las clases en el sistema público, abrir en forma presencial las escuelas y los colegios? ¿Y qué va a pasar con lo de la vacuna que se está anunciando? Vendrían a finales del mes de febrero las primeras, aun cuando hoy por la mañana escuchábamos que en Europa están retrasando también las entregas de la vacuna. Y miren, duele aquí decirlo, y la doctora conoce muchísimo más. Nosotros queremos tener la vacuna ya y quisiéramos tenerla, pero ¿cómo vamos a competir contra Estados Unidos? ¿Cómo vamos a competir contra los países europeos? Esa es la dura realidad. Porque yo escuchaba, no, es que el gobierno tiene que traer esas vacunas y las necesitamos las vacunas y que le van a dar prioridad a Honduras. Vivamos honestamente la realidad. Tenemos que ser nosotros quienes nos cuidemos y que esperemos cuando ya Estados Unidos haya cumplido, Inglaterra, Holanda, Italia, Francia, Alemania, todos esos países. Entonces, allá están aquellos países de Centroamérica. Esa es la realidad. Entonces, por eso, usted que nos está viendo, cuídese, cuidémonos y nos incluimos nosotros. Bueno, la doctora tuvo COVID, yo tuve COVID, Ale tuvo COVID, Ethel tuvo COVID, Efer no, ¿verdad? Efer no ha tenido COVID. También, sí, tuvo COVID, se fue un montón de días. Sí, así, todos aquí hemos estado con COVID y hemos procurado de una u otra manera cuidarnos. Pero es que esta enfermedad nos ha agarrado así. Entonces es importante. Regresaremos. Ethel y Alejandra en Facebook se mantienen todavía. Y usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Volvemos con la doctora Roxana Araujo. Bien, gracias Ale, gracias Alejandra. En Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, que nos hemos quedado. Retornamos también en la televisión abierta y en nuestras estaciones de radio. Doctora, nos habíamos quedado en esto del tema de la vacuna. ¿Qué debe de esperar la población? Y bueno, se anuncia que a comienzos de los primeros días del mes de febrero, yo particularmente le digo, y no es que soy negativo, pero me parece que va a ser bien difícil incluso que la tengamos aquí estos primeros días del mes de febrero. No creo que sea difícil porque ya se hicieron los arreglos para tener esa cantidad de vacunas de Pfizer. 200, son 23,000 dosis. Ajá, okay. Eso es de Pfizer.
¿cuál era el problema con Pfizer y con Moderna? Que la red de la cadena de frío que tiene el país, las temperaturas a conservar las vacunas es entre -2 y -8 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta vacuna? La de Pfizer es a -70 grados y la de Moderna es a -20. Sin embargo, con esto que logró la universidad de la donación de un espacio con temperaturas para poder tener la conservación de esta vacuna, por eso es que se está solicitando creo que es una donación, esa es una donación. Sí. Que será, pues, como usted bien lo dice, para este personal de la primera línea, que es el personal de salud, donde lamentablemente creo que nosotros hemos llegado a la pérdida de 60 médicos, solo médicos, sin incluir a las enfermeras, a los técnicos de laboratorio, de rayos X, a ese personal de aseo que está diariamente expuesto a poderse contagiar con este virus y desarrollar esta enfermedad. Sí, los convenios con las vacunas siempre han existido, independientemente de esos países poderosos que tienen más dinero en comparación que nosotros, que no tenemos prácticamente nada. Lo que pasa es que antes era solo la alianza Gavi la que estaba involucrada con el tema de las vacunas. Sin embargo, a raíz de esta pandemia aparece COVAX, que enmarca ya no solo lo que es la alianza Gavi, sino que también está UNICEF, está la Organización Mundial de la Salud, y dentro de esto hay 172 países que se disponen el porcentaje de vacunas que pueden tener. Y en estos 172 países hay países del primer mundo, por decirle, otros que no son tan ricos como los países del primer mundo, y estamos nosotros, que somos los países pobres. Por eso es que se dan esos porcentajes. Y en junio del año pasado, cuando se firmó el convenio a través del Poder Ejecutivo del presidente, se hablaba que un 20% iba a ser donado por COVAX a través de esta alianza de estos 172 países. Otro 20% lo iba a adquirir el gobierno con dinero de todos nosotros los hondureños, y que un 10% después se agrega, un 10% que va a comprar el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con eso se tiene planteado que un 50% de la población va a estar cubierta, y la ventaja pues que se tiene con ese 50% es que esta vacuna ha sido diseñada para personas de 16 años y más, no como otras vacunas que se inmunizan niños, mujeres embarazadas, de prioridad adultos mayores. Tengo entendido que estas vacunas son para personas de 16 años y más. Esa es la parte positiva que nosotros podríamos ver entre el inicio de la pandemia y el momento en que estamos ahora. Dos cosas. Una, que los médicos ya tienen una mayor experiencia en cuanto a las complicaciones de la enfermedad, de cómo tratarlas. Bueno, ya cuando uno entra a una unidad de cuidados intensivos, ahí sí es diferente. Ese es como una rifa realmente. Sí. Usted no sabe si va a salir vivo de una unidad de cuidados intensivos. Y a eso es que no queremos llegar. Sabemos que van a haber hospitalizaciones, pero no lleguemos a ese grado de complicarnos tanto, de que necesitemos una unidad de cuidados intensivos que posiblemente ni esté a disposición de nosotros en ese momento, porque pasan llenas. O sea, son tan pocas que pasan llenas. Y la vacuna, que ya por lo menos una luz al mundo, que ya existe la vacuna. Hay enfermedades que tenemos desde los años 80, como es el VIH, que a pesar de todos los intentos que se han hecho, no hay ninguna vacuna. Tenemos el mismo dengue, que por su complejidad de los 4 serotipos no hay una vacuna, no se ha podido hacer. Sin embargo, esta pues ya hay una vacuna, esa ya es una luz al final del túnel. El ingeniero Marvin Fernando Estrada Núñez dice: buenos días, licenciado Zelaya. Este día una excelente invitada, la doctora Roxana Araujo, sobre temas relacionados del COVID. Pregúntele, ¿cómo harán con la cadena de frío para manejar las vacunas y garantizar que todos nos vacunemos? Bueno, la cadena de frío y que manejan los freezer en la universidad, que es donde van a estar, ¿verdad? No, son dos cosas diferentes. Perdón. Para la de Pfizer es la de la universidad, sí, que tiene el cuarto frío, por decir así, para tener esa cantidad de las 23.000 dosis. Esa es la universidad, porque son a temperaturas de menos 70 grados. No, la cadena de frío en nuestro país está a cargo del programa ampliado de inmunización, que es el PAI.
que es uno de el mejor, por no decir el mejor programa de la Secretaría de Salud. Es un programa insigne que ha tenido un reconocimiento internacional en varias ocasiones por la capacidad que tienen ellos de manejar este tema de la conservación de las vacunas. Si nosotros llegamos a tener alguna vacuna, va a ser la de AstraZeneca, que es la que se tiene para temperaturas que maneja nuestro país. A nivel de Latinoamérica creo que es Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, otros 2 países de América del Sur, y en Centroamérica, Costa Rica, los que manejan temperaturas a menos 70 grados. De ahí el resto de los países es igual al de nuestro. ¿Por qué Costa Rica sí ya está aplicando la vacuna? Eso es interesante, ¿verdad? Costa Rica siempre se sale de lo del contexto de Centroamérica. Ellos siempre están adelantados, claro. Nosotros en la cadena de frío se ha avanzado enormemente en el sentido que todavía tenemos municipios enteros que no cuentan con energía eléctrica. De esto le podemos mencionar en Colón, en Gracias a Dios, en donde hay paneles solares para poder alimentar la energía de las refrigeradoras que mantienen las vacunas. Con eso le puedo decir todo. Sí, ahí se responde muchísimo, sí. Muchísimo. En el ámbito educativo, y nos quedamos también en la pausa en la televisión abierta y las estaciones de radio, ¿sería conveniente volver a clases presenciales a esta altura? Mire, ese es un problema, y es un problema grave, en el sentido de que, bueno, UNICEF dijo que lo ideal era volver a las clases presenciales. Y estoy de acuerdo de que eso es lo ideal, estar en clases presenciales. Si no, miremos nosotros lo que ocurrió el año pasado con esto de las clases a través de las plataformas virtuales. El problema es que nosotros sí no estamos en esa capacidad de volver a las clases presenciales. Desde mi punto de vista muy particular y desde el punto de vista epidemiológico, la experiencia que me ha dado, es que los niños, sobre todo los niños de educación primaria, no están acostumbrados a usar una mascarilla de manera permanente durante esa jornada de 6 horas. De 5 o 6 horas no lo van a usar. Son niños que están acostumbrados a compartir, es decir, que si tienen un jugo y uno le pide jugo y el otro le da, y no se van a estar lavando las manos frecuentemente. Es más, en el sistema público hay muchas escuelas que carecen siquiera de sanitarios o de agua durante una jornada laboral. Entonces, ¿cómo le va a decir usted, vaya a lavarse las manos, o estar usando el alcohol gel? Eso es bien difícil. En cuanto a los adolescentes, esas pruebas pilotos sí podrían darse en aquellos municipios donde haya una menor incidencia de casos, para ver el comportamiento de estas personas, de estos adolescentes, sobre todo de educación secundaria, en cuanto a la conservación de las medidas de bioseguridad. Esos pilotajes, claro, se pueden dar, pero siempre y cuando sea en localidades de baja incidencia de la enfermedad. Yo creo que sería mucho riesgo en una ciudad como San Pedro Sula o como el Distrito Central, donde sabemos que todas las colonias tienen una alta incidencia de casos. O sea, en resumen, aun cuando UNICEF recomienda volver a las clases presenciales, usted dice no es correcto. No es el momento. No es el momento. Y los centros de pilotaje que funcionen únicamente en aquellos municipios, en aquellos lugares en donde la incidencia de COVID es baja, pero que no se incluyan las escuelas, sino que los colegios. Sí, porque el pilotaje va orientado a evaluar las medidas de bioseguridad y a evaluar también el grado de contagio que se puede dar entre la población estudiantil. Hacia eso me inclinaría. Ya en el tema de la universidad, pues consideramos que son personas mayores, que ya son mayores de edad, que deberíamos de tener un poco más de cuidado, pero como le digo, en la juventud hemos visto el mayor grado de contagio y en la juventud está la mayor cantidad de asintomáticos, es decir, de aquellas personas que se contagian, que andan transmitiendo el virus y que no se dan cuenta porque no tienen síntomas. Entonces, ¿qué hacer con la universidad? No, la universidad va a tener que buscar el mecanismo de, si es presencial... Combinado probablemente. Exacto, combinado de clases presenciales de un grupo y clases virtuales. Y alternar en días la cantidad de alumnos, porque ya no puede estar en esa concentración que se tiene, o sea, las sillas colocadas una pegada a otra, eso ya no se puede hacer en este momento, donde tenemos una alta incidencia de casos y donde el contagio es sumamente activo. Como ahí podríamos regresar a contagios de COVID,
¿Qué se debe de hacer? Mire, es que hay gente que es escéptica y de no, de esto ya pasó, no, que el COVID. Hay ejemplos de personas que mueren que les pegó COVID. Las reacciones son distintas de una persona a otra, usted mismo no los ha explicado. Pero hay gente que cree que esto todavía es mentira, o sea, como dicen que es invento. Sí. No, y hay un porcentaje de la población que todavía cree que esto es una mentira. Esto no es una mentira, esto es una enfermedad. Es una enfermedad que vino muy probablemente a los países para quedarse. Hay un antes y un después del COVID-19 para todo el mundo. O sea, esa normalidad a la que estábamos acostumbrados, muy difícilmente la vamos a ver ahora. O sea, va a ser paulatinamente, pero las medidas de bioseguridad que ahora que se nos ha enseñado a utilizar, probablemente se van a quedar con nosotros para siempre, así como ha sucedido en Japón, en el mismo China, que las personas sin necesidad de estar enfermas andan su mascarilla para protegerse de otra persona que los pueda contagiar. Tenemos que ir aprendiendo esto. Esto no es más el lavado de manos con agua y jabón o la desinfección de las manos con alcohol gel. Nosotros no se lo deberíamos de estar repitiendo a la población. Ese es un hábito de higiene que ya debería estar arraigado en nosotros desde el tiempo que vino el cólera a nuestro país y que tuvimos una campaña de comunicación muy exitosa durante 5 años a través de la Organización Panamericana de la Salud y se redujeron no solo los procesos gastroentéricos por el cólera, sino que por otras por otras bacterias o por otros patógenos, y fue exitoso. Es decir, son cosas que nosotros debemos de tenerlo ya como hábitos de higiene, no de estarle diciendo a la población, lávese las manos. Es decir, eso ya lo tendríamos nosotros que tener ya. Esto de volver a la normalidad en los países latinos particularmente, en donde nosotros hemos sido muy dados. Había gente que saludamos con abrazo, con beso incluso. Es bien difícil precisar, pero por los conocimientos que usted tiene, ¿cuándo podríamos regresar a esos...? Yo no le recomendaría regresar a ese tipo de normalidad. Nosotros tenemos una serie de enfermedades respiratorias que se dan de manera estacionales, es decir, hay tiempo para el resfriado común, hay tiempo para la influenza tipo H1N1, o sea, que tenemos tantos virus respiratorios que de repente usted mira que una persona está con estornudos y no tiene la costumbre de ni siquiera taparse la nariz ni la boca, sino que entre más fuerte lo hace, para ellos es mejor. Entonces, todas esas cosas tenemos que irlas cambiando, pero para bienestar de nosotros mismos, para bienestar de nuestra familia. O sea, no pensemos de manera egoísta de que, bueno, como yo estoy enfermo, voy a contagiar a otros. Que eso... no es que todas las personas van a pensar, pero hay un grupo de personas que no se cuidan, que no tienen ese autocuidado. El volver entonces a esa normalidad, primero no es conveniente, lo que usted dice, y después pasaría o va a pasar muchísimo tiempo, y hablamos de muchísimo tiempo, hay que esperarnos en Navidad, aun cuando estamos comenzando el año, que va a ser una situación muy similar. Sí, porque usted no sabe si en este momento que yo me saludo con un beso con usted, sí, usted puede ser asintomático, sí, y me puede dejar a mí contagiada. Eso va a ser sumamente difícil. Como le digo, el hecho de que llegue la vacuna no es que es la solución al problema. Es un proceso de inmunización en el cual ya hemos entrado con más o menos 20 enfermedades en el país, pero que debemos seguirnos cuidando. Las medidas de bioseguridad en este momento no podríamos nosotros relajarnos y dejar de usarlas. Nosotros tenemos, si es posible, en lugares que se pueda mantener el distanciamiento, lo hacemos. Ya en otros lugares que no se puede mantener, pues la mascarilla debe estar de forma permanente en la cara, no en la barba, no en la oreja, no en la muñeca, es decir, cubrirnos esta parte. Y que conste que nos cubrimos la nariz y la boca, pero los ojos es también una puerta de entrada del virus, y generalmente no le ponemos atención a esa parte. Ese virus vino a cambiar totalmente. Ese virus vino para cambiarnos, para desnudar los sistemas de salud, para mirar, para hacer una radiografía de cómo estamos realmente. Sí, complicado. Sí. Porque, no sé, uno dice, yo nunca me hubiera imaginado, o sea, yo le digo a Senia, estar con la mascarilla, no poder saludar a la gente, estar lavando las manos, o sea, que uno se lavaba las manos, iba al baño, se lavaba las manos en la mañana, pero ahora hay que estarlo haciendo constantemente, y eso es de protección. Y es que esos son los dos mecanismos más frecuentes del contagio.
de persona a persona y el hecho de que, vaya, yo estoy en este sillón, tengo casi una hora de estar aquí, he estado hablando, exacto, probablemente las microgotas hayan quedado aquí, viene otra persona, se sienta, toca este sillón. El virus no vive donde no hay células vivas, pero como aquí todavía hay microgotas, entonces yo hago esto y yo me descuido y me toco la cara y ahí va el mecanismo. Entonces por eso es que la desinfección de las manos es tan importante. Y fíjese que igual Senia me dice, no te agarres, amor, cuando uno va caminando o que va a un elevador. Y es que no solo es este virus, cuando usted toca todo ese tipo de objetos, ahí hay cualquier cantidad de microorganismos. Lo que pasa es que uno asocia todo a COVID ahorita en este momento, por lo que está pasando, pero eso es importante, que uno no debe de andar tocando, lo que debe de andar tranquilo. Pero y si lo toca, pues desinféctese. Desinféctese al instante. Doctora, yo le agradezco muchísimo, de verdad, siempre. Usted ha estado permanentemente, incluso, bueno, sigue siendo funcionaria pública, pero cuando fue ministra, igual estaba abierta a todos los medios de comunicación, siempre como requerido de usted. Y no digamos ahora en esta etapa de la pandemia, y lo que más nos agrada es la forma en cómo explica, o sea, que es muy entendible, porque a veces hay gente que tiene el conocimiento técnico, pero la manera de explicar es un poquito muchísimo más complejo, más difícil. Entonces, lo que uno quiere con sus invitados acá, con el respeto obviamente de todos, es que la gente entienda, que entienda el mensaje, que capte bien el mensaje. Eso es prácticamente de fondo lo que nosotros, y por eso le agradecemos siempre que venga. Y yo le agradezco a usted enormemente la invitación. Quisiéramos decirle algo diferente a la población, pero nadie en este momento tiene la solución al control de esta enfermedad de la COVID-19. Es más, esta mutación que sale de este virus es una característica de los virus, sobre todo estos virus que son RNA, mutan frecuentemente. Entonces tenemos que estar atentos ante las recomendaciones que se nos dan en los medios de comunicación. Esto no ha terminado. Sí hay cosas que hemos avanzado en cuanto al manejo de las personas con las complicaciones de la COVID-19, con esto del manejo de catracho, sobre todo en la parte hospitalaria, y también con esto de la vacuna, que por lo menos ya hay una luz al final del túnel para inmunizar a la población. Pero esto no quiere decir que es un momento para bajar la guardia en cuanto a las medidas de bioseguridad. De nuevo, gracias, doctora. Muy amable. La doctora Roxana Araujo nos ha acompañado aquí en el estudio. Es importante que ha sido un tema educativo propiamente de salud, pero la doctora va, y porque la gente buena, la gente que uno conoce, que es funcionario y que ha sido funcionario público al más alto nivel en su rango, en su profesión, y que conoce sus ejecutorias, y cuando participa, y eso es lo que nos gusta, que gente de este nivel, cuando digo de este nivel de conciencia social, entre a la política, porque hay gente que a veces lo critica a uno y dice, ¿y por qué te metes? Bueno, para no darle espacio a los que roban constantemente, a la gente que va a cometer situaciones irregulares en el servicio público. Y digo esto al cierre de la entrevista porque la doctora va como candidata a diputada en la planilla del doctor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional y precandidato a la presidencia de la República. Usted la puede encontrar en la casilla 29, doctor, 29. Sí. En la 29, en el proceso interno, que tendremos los nacionalistas el próximo domingo 14 de marzo. Insisto, cuando hay gente como la doctora Araujo y otros y otras también, yo creo que es lo que menos puede hacer uno como ciudadano consciente de que deben de llegar los mejores hombres y mujeres a ocupar los espacios públicos, porque miren, si la corrupción se evita en el país, si la corrupción se evita y los funcionarios son eficientes, Honduras sería completamente diferente, porque tenemos riqueza natural, tenemos riqueza de la mayoría de la población espiritual. Podemos salir adelante, pero si le damos espacio a los léperos, a la gente sinvergüenza, entonces no va a haber oportunidad de que el país cambie. Entonces, con la gente que va a cargo de elección popular, ustedes tienen la oportunidad y revisen siempre la hoja de vida de las personas que están aspirando a estos cargos, ya sea para presidente, para diputados, para alcaldes y para regidores, porque son las personas que van a dirigir los destinos del país. Y estamos hablando elecciones internas marzo, elecciones generales en el mes de noviembre, para que el próximo año, a partir del 26 de enero,
exista una nueva administración en el país y que esa nueva administración sean hombres y mujeres los cuales ustedes libremente puedan escoger. La doctora Roxana Araujo nos ha acompañado esta mañana en el diálogo. Mañana tendremos al jefe de bancada del Partido Nacional, candidato a alcalde de Tegucigalpa, el abogado David Chávez Madison, quien nos va a acompañar, por supuesto, aquí en el diálogo. Alejandra Rivera, Ethel Valladares, F. Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana aquí en Hola Honduras. En este espacio siempre nosotros hemos sido enfáticos en esto. El cuidado ante el coronavirus y la prevención del mismo está en nuestras manos, en manos de la población. Cada uno de nosotros debemos de cuidarnos para evitar más contagios y más muertes en el país. A las autoridades de gobierno el llamado es contundente. La población necesita un mejor sistema sanitario. Necesita que los hospitales móviles estén ya funcionando al 100%. Es increíble que sigan actuando con esa negligencia. Ello estaría brindándose una mejor atención a los pacientes de COVID-19, que son muchísimos en todo el país. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. El clima en Hola Honduras. Aún tenemos remanentes del ingreso del frente frío del fin de semana, lo cual estaremos sintiendo algunas precipitaciones, sobre todo en el norte del país, la zona occidental y parte de la Mosquitia hondureña, como también el descenso de las temperaturas máximas lo seguiremos sintiendo por lo menos hasta la próxima jornada. En cuanto a las temperaturas, hablando específicamente de la capital, Tegucigalpa, tenemos máximas de 23 grados centígrados y las mínimas de 15 grados centígrados, los cielos parcialmente nublados, las temperaturas frías se van a mantener sobre todo en horas de la tarde-noche y en horas de la madrugada. En San Pedro Sula no descartamos algunas precipitaciones poco significativas para este día como también para la próxima jornada. Pese a esto, las temperaturas máximas se mantienen dentro de rangos normales, podrían estar llegando hasta los 26, 27 grados centígrados con la sensación térmica y las mínimas llegando cálidas a los 19 grados centígrados. Para la zona sur, en ese sector que se han mantenido las condiciones relativamente estables, cálidas y secas, las condiciones se van a mantener de esta misma para hoy como también para la próxima jornada. Temperaturas máximas llegando hasta los 36 grados centígrados con la sensación térmica y las mínimas de 21 grados centígrados. Para Comayagua, la zona central específicamente, aquí las condiciones se mantienen estables, algunos nublados ocasionales en los extremos del día, máximas de 25 grados centígrados y las mínimas de 15 grados centígrados. Para la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, déjenme informarle, en la ciudad de La Ceiba, aquí las condiciones podrían estar variando para este día, las temperaturas máximas alcanzando los 26 grados centígrados con la sensación térmica, nublados ocasionales en los extremos del día. No descartamos algunas precipitaciones poco significativas en la zona de La Ceiba para este día, también para la próxima jornada debido a esos remanentes que aún tenemos de la masa de aire frío, así que siempre a tomar las medidas de precaución necesarias. Las mínimas podrían estar llegando hasta los 22 grados centígrados. En la zona occidental no descartamos precipitaciones, nublados ocasionales, máximas de 26 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados. Ahora bien, para La Esperanza, la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, aquí las condiciones se mantienen estables, mínimas llegando hasta los 11 grados centígrados y para la bella isla de Roatán, máximas de 26 grados centígrados y las mínimas de 15 grados centígrados. Vamos a finalizar, por supuesto, con el oleaje. Déjenme informarle a todos los pescadores artesanales. En el Mar Caribe se encuentra un poco alterado debido a esos remanentes, como se los comentaba, que tenemos de la masa de aire frío que ingresó el fin de semana, por lo cual el oleaje en el Mar Caribe se encuentra un tanto alterado, que podría estar llegando hasta los 5 pies mar adentro, así que mucha precaución. Y en el Golfo de Fonseca también se encuentra un poco alterado, de 2 a 4 pies de altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Seguimos con más información en Hola Honduras. El clima en Hola Honduras. Claro que sí, así amanece. No time for losers.
Felicidades olimpistas, 32 copas y a pesar pues, de la tragedia, una alegría para los hondureños. En fin, bueno, vamos a seguir con las noticias y tenemos ya el tradicional resumen para que usted se vaya actualizando en esta segunda hora de Hola Honduras con Así Amanece Honduras. Maquila cerrará este año con 185,000 empleos. El director de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Jesús Canahuati, anunció que cerraremos el presente año aproximadamente con unos 185,000 empleos. En ese sentido, el dirigente recordó que en el año 2020 fue algo increíble lo que experimentamos los hondureños aún con todo y eso. La industria no solo se mantuvo en su generación de empleo, sino que logró abrir 5,000 nuevas fuentes de trabajo adicionales. Trabajadores han perdido hasta un 20% del poder adquisitivo. El dirigente obrero José Luis Baquedano señaló que los trabajadores han perdido desde un 15 hasta un 20% del poder adquisitivo con la pandemia de la COVID-19, en base a la negociación del salario mínimo. Baquedano consideró que esta ocasión será una negociación atípica, indicando que el 2020 fue un año en la que el país sufrió una pandemia y 2 fenómenos tropicales. Esperamos que los empresarios asuman su responsabilidad, no haya decisión política y que sean solidarios con los trabajadores. Hondutel requiere de una inversión de $100 millones para aumentar cobertura de Internet. El gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones, Melvin Maldonado, señaló que esta institución requiere de una inversión de $100 millones para aumentar la cobertura del servicio de Internet a nivel nacional. El funcionario detalló que las pérdidas que registró Hondutel en 2020 fueron alrededor de 300 millones de lempiras, señalando que la pandemia provocó que las empresas cerraran sus negocios, evitando una generación de tráfico de llamadas. México dará protección y salud a los migrantes. México hizo un respetuoso llamado a las autoridades de Honduras para que atiendan oportunamente el flujo irregular de personas migrantes, de tal manera que prevengan nuevos desplazamientos. El gobierno mexicano señaló que es muy consciente de los derechos humanos y nuestro primer interés es que las personas no tengan riesgos. Dijo que desde el inicio de su gobierno, a finales de 2018, las autoridades se han movilizado para coordinar una respuesta de salud ante las caravanas migrantes. Para Hola Honduras les informó Isolina Méndez. Bueno, y no cabe duda que en redes sociales el tema de lo que sucedió con la caravana migrante este fin de semana, pues se le ha dado la vuelta al mundo, específicamente en Guatemala y México, después de que la misma caravana, o mejor dicho, un grupo de personas, fuera detenida por autoridades guatemaltecas, específicamente por autoridades policiales. El Universal, que es un muy reconocido diario de México, pues ha publicado esta nota en donde dice: autoridades de Guatemala detienen con violencia a caravana de personas migrantes hondureñas que pretendían llegar a México y posteriormente a Estados Unidos. Fueron atacados a palos y con bombas lacrimógenas por miembros del ejército guatemalteco. Una situación que obviamente muchos defensores de derechos humanos han reprochado durante todo el fin de semana. Ante esta situación, el reconocido diputado Jorge Calix, por parte de Libertad y Refundación, pues también publicó en su cuenta personal de Twitter: migrar no es ningún crimen. Ellos salen huyendo de Honduras porque aquí el gobierno los dejó solos. Por humanidad, dejen que lleguen a donde sí tendrán una oportunidad que aquí no les dieron. Y precisamente también uno de tantos ciudadanos también publicó en su cuenta personal de Twitter y publicó un video en donde pues se miraba la agresión que se estaba dando a la caravana migrante por parte de las autoridades policiales guatemaltecas, en donde pues él simplemente daba a conocer su punto de vista y ponía también pues este tweet que decía: la gente literalmente huye de la pesadilla que se vive en Honduras. Y ahí estaba el video cuando se ve la agresión que sufrió este grupo de personas que intentaron cruzar hacia Guatemala. Situación que, repetimos,
que han reprochado precisamente defensores de derechos humanos, y las autoridades tanto de Guatemala como de México aseguran que ellos están velando por el bienestar de los que van en esta caravana en el sentido de salud y también, por supuesto, en el sentido de derechos humanos. Bueno, vamos a ver qué pasa, esperemos y confiemos en Dios de que estas personas lleguen a su destino. No nos cambie, vamos a hacer una pequeña pausa comercial porque al regresar de la misma pues tenemos mucho más aquí en Hola Honduras, como por ejemplo Lo Bien Hola y también muchísima otra información para usted. Regresamos después de esta pausa. En vivo en Hola Honduras. Nos enlazamos a esta hora de la mañana hasta la zona norte del país, donde lamentablemente se reporta el asesinato de un transportista, específicamente del rubro del taxi. Nuestro compañero Samuel Coyo está en vivo para darnos el reporte a esta hora de la mañana. Samuel, con usted, buenos días. Así es, muy buenos días, compañeras y compañeros en el estudio, en la capital de la República, toda la audiencia que nos ve por la pantalla de BTV a esta hora del día. Hechos lamentables que se están suscitando aquí en la zona norte del país, específicamente con la muerte violenta de este conductor del taxi número 2798, repito, le han dado muerte a esta persona que fue ya identificada preliminarmente como Ricardo Giovanni Castillo, de aproximadamente unos 50 años de edad. Dentro de esta unidad ha quedado el cuerpo de este conductor. No sabemos hasta el momento cuáles han sido algunas de las acciones que se han dado en esta muerte violenta. Elementos de la Policía Nacional han llegado hasta este lugar y pues podemos observar ahí algunos impactos de bala que ha sufrido este vehículo, y dentro, en el ya donde está el lado del conductor, ha quedado muerto esta persona de nombre Ricardo Giovanni Castillo. Frente a este plantel también de equipo pesado, no sabemos si en el momento estaba a la espera de algún cliente que le pudo haber hecho una llamada telefónica para recibir este servicio, y no sabemos en este caso si eso puede haber sido alguno de los detalles que se den en esta investigación. Estamos a la espera, ya llegaron algunos de los familiares que lo han identificado, estamos a la espera de que los organismos de investigación de la policía comiencen a realizar pues todas estas acciones para dar con los responsables. Tampoco se ha hecho presente las unidades de medicina forense, estamos a unos minutos de que lleguen. Y bueno, el sector transporte sigue siendo uno de los más afectados producto de la violencia. Aquí vemos ahí a los familiares que han llegado también, momentos dolorosos que están ocurriendo en pleno lunes, 18 de enero. Vamos a regresar con este contacto y también con el permiso de los familiares presentes, ya que estas muertes violentas se siguen dando aquí en el sector norte del país. En imágenes de Marco Villeda vamos a regresar a los estudios principales. Bien, gracias Samuel por el reporte a esta hora de la mañana. Lamentamos este tipo de noticias, obviamente sabemos que pues, la violencia en el país no ha disminuido, pero con el permiso de los dolientes vamos a continuar con más información aquí en Honduras. Alejandra. Así es, Efer Guevara, nosotros continuamos con más información y tenemos notas positivas en cuanto a las operaciones del Aeropuerto Internacional Palmerona. Y es que las autoridades han mencionado que iniciaría operaciones a finales de este año 2021. La Superintendencia de las Alianzas Público-Privadas confirmaron que a finales de este año comenzará a operar el Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua, localizado a unos 80 kilómetros al norte de la capital hondureña. La Superintendencia de Alianzas Públicas-Privadas ha estado trabajando arduamente en seguimiento al contrato, en particular de Palmerola, en lo que sí es esta etapa de construcción y puesta en operación, que incluye la migración de las operaciones internacionales de la terminal aérea Toncontín al aeropuerto de Palmerola. Asimismo, se dejó en claro que según las fechas programadas, todo tiende a caminar hacia que el último trimestre de este año 2021 el aeropuerto esté ya listo para operar a nivel internacional con todas las medidas de seguridad que permitan que las actuales líneas aéreas que operan en Toncontín puedan efectivamente migrar a Palmerola, así como aquellas que han manifestado su interés de poder llegar a la nueva terminal aérea, como el caso de líneas de bajo costo y algunas líneas aéreas europeas que han manifestado su interés de poder operar en este nuevo aeropuerto.
Bueno, y el gobierno pues nos indica que pese pues a las noticias violentas, el índice de muertes y de violencia en general en el país se ha reducido en un 37.5% en relación pues a gobiernos y a décadas anteriores. Es prohibido olvidar que Honduras llegó a ser el país más violento del mundo con una tasa de homicidio de 86 por cada 100.000 habitantes, pero que con valentía esta generación la redujo al 37.5, señaló el presidente Juan Orlando Hernández. Con la caída histórica del tránsito de drogas por el país rumbo a Estados Unidos. Esa mezcla venenosa causaba miles de muertos cada año a nuestras familias. Pero ahora esos grupos quieren aprovechar la coyuntura electoral con sus socios aquí y afuera. Durante el aniversario de la Policía Nacional, el presidente Hernández remarcó que los criminales extraditados se están encargando de emitir acusaciones sin pruebas para dañar la reputación de quienes los han golpeado fuertemente. Lo hacen en venganza con tal de reducir sus penas con acusaciones ridículas, dijo Hernández. Están en la cárcel unos aquí en Honduras, otros en Estados Unidos, se atraparon, otros se fueron a entregar, se les han quitado sus bienes, su libertad, y buscan a cualquier precio bajar sus penas, recuperar sus bienes, y lo hacen mintiendo ridículamente, engañando, acusando lógicamente a las instituciones y a las personas que decidimos enfrentarlos. Son acusaciones ridículas, reiteró Hernández, de asesinos confesos que están pagando sus penas en cárceles del extranjero luego de ser extraditados. Los patos le disparan a las escopetas, agregó. No de uno o dos asesinatos, son asesinos múltiples. Hacen esas ridículas acusaciones contra las instituciones y las personas que pusimos nuestras vidas al tomar las decisiones necesarias para cambiar el rumbo del país. Pero aquí en Honduras todos nos conocemos. Para el presidente Hernández, los narcotraficantes extraditados serían capaces de vender a sus propias madres tan solo por vengarse de quienes los enviaron a prisión. Dicho y hecho, a los delincuentes se les acabó la fiesta. Y créanme, compatriotas, estos angelitos no están contentos. Le cerramos un negocio en estos últimos años valorado en $24 mil millones, por lo que estos asesinos serían capaces de vender hasta su propia madre por rebajar sus condenas y también para vengarse. Bien, en Imagen del Día aquí en Honduras le contamos que solo en Chile, pues lastimosamente se reporta el incendio que ha destruido miles de hectáreas y obviamente esta situación pues provoca una crisis a nivel global por el tema del medio ambiente. Da fiesta a pesar de la pandemia y de los revuelos en el Capitolio hace 2 semanas. Ahora sí, a extremar medidas de seguridad, Efer y Alejandra, todas las reservas de los viajeros que disfrutan del servicio Airbnb canceladas toda esta semana y algunos vuelos. Por lo que se anuncia va a ser mejor que el Super Bowl esta toma de posesión, definitivamente. Con tantos artistas. Hablando de fiesta, creo que del Super Bowl no teníamos como una reunión memorable de artistas. Pero sí, lo que hay que destacar es que Trump ha sido uno de los presidentes más conflictivos en la historia de los Estados Unidos. Por lo menos así lo han anunciado. ¿Quién le patrocina una red social? ¿Quién abre una red social para que lo dejen Bueno, entrar? Twitter y Facebook ya le regresaron sus cuentas. Pues sí, es que tiene que tranquilizarse. O sea, tampoco puede ser permanente, ¿verdad? Pero usted no puede estar incitando a la violencia. Es como que Osama Bin Laden en su momento hubiera tenido Twitter y hubiera dicho, bomba, bomba, bomba. Ajá. Se la iban a cerrar, o sea, no puede, pero bueno. Bueno, nos tenemos que ir a una breve pausa comercial y bueno, hay una información muy importante que hay que analizarle esta mañana con el abogado Samuel Inestrosa y es el tema que el peaje podría estar aumentando en los próximos días en el país, sobre todo en la carretera CA5. En medio de la crisis, Honduras sigue aumentando peaje. Golpe tras golpe. A los bolsillos, ya no tenemos bolsas, señores. Dios mío. Ya regresamos, no nos cambien. Volvemos. Agenda Legal en Hola Honduras.
Bueno, seguimos con más información aquí en Hola Honduras. Iniciamos 2021 con trancazos, sobre todo para el bolsillo de los hondureños, tanto en la canasta básica, los combustibles. Ahora con el tema del peaje se habla aproximadamente de 1 a 2 lempiras que va a empezar a aumentar a partir de esta semana. Y para hablar de ese tema estamos junto con Efer Guevara, con el abogado Samuel Inestrosa, a conocer un poco, ¿verdad?, de lo que realmente es ese contrato Cocovi-Honduras y realmente en medio de la crisis que estamos pasando, ¿es necesario aumentar el peaje, conociendo cómo está la situación económica en el país? Abogado Efer, nuevamente buenos días. Muy buenos días, es un gusto acompañarles, ¿verdad?, para hablar de este tan importante tema y a la vez lamentando pues que este tipo de cosas sucedan en nuestro país, ¿verdad?, a pesar de las grandes crisis que atravesamos. Y el análisis que hay que hacer de forma profunda es si era correcto firmar un tipo de contrato, ¿verdad?, con esta concesionaria que tiene 22 años de concesión, ¿verdad?, para este tramo carretero. Si era necesario firmar primero esto con la supuesta ley de promoción de la alianza pública y privada, y eso realmente favorece a Honduras con el cobro de este peaje, ¿verdad?, que nos parece injusto. Y el problema es que las cláusulas que están estipuladas en el contrato que se firmó, ¿verdad?, la concesión que dio INSEP, ¿verdad?, que es la secretaría encargada a nivel nacional de la promoción y estrategias de todo esto de la carretera, firmar este tipo de contrato en donde en las cláusulas ya se determina que cada 15 de enero se puede rectificar o reajustar esa tarifa de peaje, ¿verdad? Entonces, el problema es que cuando un contrato de concesión se le da por el Estado de Honduras, estipula esas condiciones, entonces a la empresa que más le va a quedar que aplicar el propio contrato. El problema es que pueden ser cláusulas leoninas, ¿verdad?, en virtud de que para empezar la carretera ya estaba hecha, ¿verdad?, por fondos de la cuenta del Milenio, Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿verdad?, y simplemente se hizo para el mantenimiento de esta carretera. Entonces, imagínense 22 años de concesión para simplemente mantener una carretera con esa cantidad millonaria de peaje que reciben de forma diaria esta empresa. Entonces, eso es lo que nos preocupa y por eso el análisis es sobre un contrato que ya está firmado y suscrito, y ese es el grave problema. La empresa simplemente se aboca a las cláusulas del contrato de concesión y lo hace cumplir. Es decir, abogado, entonces que con este contrato las autoridades, pues como decían popularmente, se pusieron una llave ya solas. Correcto. Porque pudo haberse estipulado en el contrato hacer el incremento cada 2 o 3 años también y no hubiese pasado absolutamente nada. Correcto, se debió hacer un mejor análisis. Imagínense que este contrato de concesión se dio en el año 2012. Ya van casi 9 años, ¿verdad?, de haber suscrito este contrato y como usted bien lo dice, se debería de haber estipulado otras condiciones. Y el análisis, fíjese, más profundo que se debe hacer en estos tipos de temas es que el Estado no puede, su obligación como tal por existir no puede darlo a empresas privadas. Ya por eso existe la secretaría necesaria para poderle dar mantenimiento a estas carreteras. Entonces, lo que hace el Estado es lavarse las manos, ¿verdad? La culpa al otro. Correcto, entregar todo, hágalo en la empresa privada. No es que la empresa privada es mala, sino que el Estado no puede desobligarse ya de su condición como tal y de sus obligaciones constitucionales de brindar a los ciudadanos carreteras dignas. Aquí también el análisis que hay que hacer es si se respeta el derecho constitucional de la libre circulación, porque al usted cobrarme un peaje por circular en la única carretera que hay para esa zona, entonces me está privando de un derecho constitucional. Entonces, para mí, en mi criterio, estos son contratos inconstitucionales porque privan del derecho a circular libremente. Ahora bien, nosotros se lo consultábamos extracámaras antes del segmento y le decíamos, ok, ante la situación que estamos pasando actualmente, económica, social, política, con la pandemia, con nivel sanitario, en todos los ámbitos, porque estamos en crisis a nivel nacional como país y que venimos arrastrando no desde ahorita, sino desde el golpe de Estado del 2009, incluso más atrás. ¿Podría haber una excepción exactamente para que este cobro del peaje se pueda realizar en este mes y que se mantenga actualmente en el precio que está? Por ejemplo, para los carros livianos se hablan de 22 lempiras y con el nuevo incremento de que sería de 1 lempira estaría valiendo 23 lempiras. ¿Se podría hacer alguna excepción en torno a lo que estamos pasando? Yo creo que sí se podría, ¿verdad? De que las autoridades puedan interceder
en que no sigan estos trancazos. El problema es que también la empresa, este consorcio que es de Ecuador y Perú, simplemente se puede abocar a lo que dice el contrato. Y puede poner una demanda, ¿no? Es decir, no están cumpliendo el contrato. Correctamente, entonces ese es el problema. Pues el problema realmente no está en la empresa que tiene la concesión, el problema está en el Estado de Honduras que otorga ese tipo de concesiones, ¿verdad? Pero, claro, se pueden hacer las excepciones que sean necesarias, ¿verdad? Para tratar de que ese trancazo no sea impuesto, ¿verdad? Y llegar a algún tipo de negociación. Claro, en contravención a lo que el propio contrato pueda decir. Entonces, este es un acuerdo que el Estado puede llegar, pero es muy complicado porque ya existe ese instrumento y como usted bien lo mencionaba, la empresa simplemente, si no se cumple, va a proceder con demandas internacionales. Y el problema también que los contratos son contratos grandísimos, de 100, 200 páginas, habría que leerlo a profundidad, ¿verdad? Si realmente existen los mecanismos para evitar ¿Hay alguna cláusula, ¿no?, que pueda darnos la libertad de decir... Correcto. Pospongamos el aumento por un tiempo determinado. Correcto. Y ya esta cláusula del peaje trae toda una fórmula, ¿verdad?, para poder calcular el nuevo peaje. En este caso, 1 lempira, 2 lempiras, pero ese es un trancazo. Imagínense cuánta cantidad de dinero obtienen de forma diaria estos peajes, ¿verdad? Y las carreteras ya estaban hechas. ¿Y dónde está? Pero es que se basan en el mantenimiento actual que le dan cada mes, cada año, y también se basan en lo que ha pasado con ETA y IOTA, ¿verdad? Correcto, y más bien yo miro que con más razón van a intentar aumentarle porque existieron derrumbes en la carretera y más bien van a justificar que necesitan más dinero. El análisis profundo de esto es precisamente verificar si realmente se respeta el derecho a la libre circulación. En países serios, formales y que se respetan derechos, antes de hacer un peaje hay carreteras alternas en donde usted puede circular o pagar si quiere no arruinar su carro. Pero en un país como este no se puede imponer este tipo de medidas por 22 años. Imagínense, probablemente nuestros hijos, cuando ya estén en la escuela, ya todavía van a tener que pagar un peaje en una carretera que realmente no debería ser. El peaje debería ser de 1 o 2 lempiras. Ahora, las alianzas son buenas, pero los costos deberían ser... Abogado, legalmente hablando, se puede apelar a la buena conciencia de este consorcio internacional, es decir, poner en contexto, miren, todo lo que está pasando con la pandemia y que el gobierno diga, miren, por favor, pospongamos esta cláusula, omitámosla temporalmente. ¿Se puede hacer o legalmente no se puede hacer? Se tiene que seguir el contrato como tal. Fíjese que en todo análisis jurídico y legal se pueden encontrar vías, ¿verdad?, para poder justificar alguna cláusula en la ejecución del contrato. Acordémonos que hay condiciones de fuerza mayor, caso fortuito, así como la pandemia y otras condiciones que pueden hacer que reflexionen este tipo de consorcios sobre el pago. Sí se puede hacer, pero acordémonos que esto sería hasta tribunales de arbitraje internacional que podrían mediar para que estas cláusulas no se impongan por la condición que actualmente vivimos, ¿verdad? Yo lo miro muy complicado porque al momento de suscribir estos tipos de contratos que no benefician, ¿verdad?, para nada la economía de los hondureños, acordémonos que también nosotros al echarle combustible a nuestro vehículo, nosotros estamos pagando un impuesto para el mantenimiento de las carreteras, ¿verdad? Entonces, qué bonito que venga INSEP y diga, sí, concesionemos, porque yo no puedo. Entonces, hacen ver a la población que lo mejor es soltar la responsabilidad del Estado a lo privado, ¿verdad? Se pueden hacer alianzas, sí, pero... analicemos un peaje de 5 lempiras, no nos dolería pagarlo, ¿verdad?, de 6 lempiras. Ahora usted para 22. Ir a San Pedro Sula, a La Ceiba, usted sabe muy bien que tiene que llevar extra mínimo 120 lempiras mínimo, ¿verdad?, para peajes. Entonces la pregunta es esa, viéndolo desde el punto de vista de los derechos humanos, si usted no tiene un 5 y quiere visitar a su mamá que vive allá en La Ceiba, no va a pasar. Esa es la pregunta, ¿qué hacemos? Entonces por eso es una violación de un derecho humano que es el de la libre circulación. Vamos a dar algunas variaciones precisamente a los precios que están actualmente y a cómo van a estar a partir en vigencia de esta semana. Las autoridades mencionaron que el peaje para carros livianos era de 23 lempiras, de 22 lempiras ahora valdría 23 lempiras, aumentó 1 lempira. También los de 3 ejes pasarían de 134 a 135 lempiras, 1 lempira más. De los 4 ejes sería de 179, pasaría a 181 lempiras. Estamos hablando
de 2 lempiras de incremento y para 5 ejes en adelante de 224 a 226 lempiras y de 6 ejes de 169 a 171 lempiras. Estamos hablando de que los ejes de 3 a 6 son los que incrementaron 2 lempiras. Los carros livianos de 2 ejes a 4 se mantiene con 1 lempira, pero igual es un incremento, claro. 1 lempira nos cuesta. 1 lempira nos cuesta y sí. Si usted lo va sumando, cuántas rastras pasan a diario ahí, es una cantidad multimillonaria de dinero que con eso se está pagando la empresa el mantenimiento por 22 años, es increíble. Y los hondureños tenemos que entender, nosotros pagamos impuestos por todo. Si usted compra un confite en la calle, a la señora que vende en la chiclera, ya usted está pagando un impuesto al cargar combustible. El problema no es que no debemos pagar impuestos, el problema es que nuestros impuestos deben ser reflejados en obras, en carreteras dignas, ¿verdad? Totalmente. Porque qué bonito pagar. Sí, dicen en Estados Unidos, en Canadá el 50% va para impuestos. Sí, pero ahí se miran resultados. Pero en un país como el nuestro, que pagamos impuestos y pagamos peajes, ¿qué condiciones y qué resultados vamos a obtener? Entonces, para mí es una desnaturalización del propio Estado, de su obligación de dar mantenimiento a las carreteras a nivel nacional. Mire, y esto se suma, abogado Ale, amables televidentes, el hecho de que quizás varias personas crucen hasta 2 o 3 veces un mismo peaje. Correcto. Porque tienen que ir de un punto a otro, aunque sea a una distancia corta, pero están obligados a pasar el peaje, lo que usted menciona, abogado. Correcto. Entonces, esa situación, obviamente, póngale la pluma. Paga 22 lempiras o 23 ahora con este nuevo incremento y lo hace 4 veces, estamos hablando de más de 100 lempiras. Entonces, ¿y si no tenía para la comida del hogar? Esa es otra situación. Si tenía que ajustar la luz de la casa. Así es. Con esos 100 lempiras ya prácticamente no puede pagar la luz. Ya no comió, sí. Y por eso es que yo considero que esta es una violación a la propia Constitución de la República, ¿verdad? Porque esto viene a disminuir una garantía que se tiene que asegurar, que es la libre circulación, ya sea en vehículo, a pie, pero nadie puede impedirnos transitar por una carretera, Dios santo. Correcto. Entonces, esas cosas son las que ponen en mal al propio país, ¿verdad? Y dan a conocer que nuestros impuestos no están reflejados en verdaderas obras a nivel nacional. Ya para cerrar, abogado, ¿cuál sería su valoración respecto a este tema y sobre todo hacer conciencia, ¿verdad?, que deberían de las autoridades tomar cartas en el asunto y que ese aumento no se siga dando, por lo menos en este tiempo de pandemia y de crisis que estamos viviendo? Sí, yo creo que el Estado de Honduras debe reflexionar de alguna forma. Se tienen que encontrar los mecanismos legales para poder impugnar este tipo de concesiones, ¿verdad?, que no deben darse en nuestro país, y en todo caso llegar a acuerdos los acuerdos necesarios, ya sea a través de arbitraje, mediación internacional, para impedir que estos aumentos se den en virtud de las grandes crisis que vivimos, y más en la actualidad, con 2 huracanes, una pandemia y una crisis económica severa que atraviesa el país. Abogado, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo rápidamente? Pueden escribirme a mi número telefónico 3256-7382, solo escríbanme y con gusto siempre atendemos sus consultas. Perfecto, gracias al abogado Samuel Inestrosa por ilustrarnos, amables televidentes, con este tema del peaje, el llamado aquí a las autoridades a tomar conciencia en esta difícil situación que estamos viviendo. Pero bueno, tenemos que irnos. Así es, nos tenemos que despedir por hoy. Agradecemos el favor de su atención. Queda con ustedes Café Caliente. Nos encontramos mañana en punto de las 6:45. Bendiciones, feliz día.